Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Yo soy Camila Perochena, voy a ser su host en el episodio de hoy, y en este episodio vamos a hablar a 47 años del golpe militar de 1976 de la historia de la ESMA. Para eso tenemos dos invitados especialistas en historia reciente, que son Claudia Fell, investigadora del CONICET y de la UBA, y Rodrigo Tizón, docente de la UNSAM y parte del equipo del Archivo Nacional de la Memoria. El tema que nos convoca hoy está basado en un libro del cual participaron nuestros dos invitados. El libro se titula ESMA, represión y poder en el centro clandestino de detención más emblemático de la última dictadura. Es un libro que publicó Fondo de Cultura Económica el año pasado, si no me equivoco. Y la dirección de este libro estuvo a cargo de Claudia Fell y de Marina Franco. Y Rodrigo Tizón participó en la escritura de diversos capítulos de ese libro. Bueno, Rodrigo y Claudia, muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. Vamos a empezar. A ver, sabemos que la ESMA forma parte de un conjunto de centros clandestinos de detención que se extendieron a lo largo de todo el país, unos 600 centros clandestinos de detención, pero a su vez tiene una serie de características que la hacen excepcional, singular. Entonces, Claudia, me gustaría empezar por ahí, ¿no? ¿Cuáles dirías que son las características que hacen singular a la ESMA en comparación con otros centros clandestinos? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. En efecto, en este libro tratamos de pensar las singularidades de este centro clandestino que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada. Todos quienes viven en Buenos Aires o pasaron alguna vez por la puerta de la ESMA saben que es un predio gigante, que tiene muchas hectáreas, y dentro de ese predio un edificio particularmente fue el epicentro del centro clandestino de detención durante la dictadura, que es el edificio que se conoce como Casino de Oficiales, que queda en uno de los extremos del predio. Parte de la singularidad es justamente esa, su centralidad espacial, geográfica, su emplazamiento en la capital federal de la Argentina y por lo tanto su ligazón al poder político y al juego de diversas fuerzas políticas que suelen producirse en la ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, es un centro que tuvo una vida muy larga, que estuvo activo desde el inicio de la dictadura en 1976 y que se prolongó su accionar hasta casi llegada a la democracia, hasta 1983. Y en ese sentido es excepcional esa vida tan larga en la actividad represiva y en otras actividades que vamos a hablar después del centro clandestino. Por otra parte, allí tuvo lugar algo que se llamó el proceso de recuperación, que estuvo basado específicamente, digamos, en la explotación de mano de obra esclava, de trabajo forzado de detenidos y detenidas, cosa que sucedió en otros centros clandestinos también, pero que no se dio de manera tan sistemática como en la ESMA, ni tan especializada. Si quieren, después hablamos más de eso. Y por otro lado, también fueron bastante singulares las operaciones económicas que han tenido una envergadura muy importante, sobre todo la sistematización de apropiación de inmuebles. La ESMA incluso creó una inmobiliaria propia para vender inmuebles, casas de los detenidos y detenidas, de los desaparecidos que se apropiaron en las operaciones de secuestro mediante diversas operaciones fraudulentas y que se llegaron a manejar muchísimo dinero. Y finalmente, lo que me interesa remarcar es que la ESMA también fue una base para el poder político de Masera, que armó su propio proyecto político al interior de su accionar dentro de la Junta, armó su proyecto político personal, pero con distintas características, pero sobre todo el lugar que tuvo la ESMA fue que le proveyó justamente de bienes económicos, de mano de obra esclava, de personal esclavizado, pero especializado en cuestiones políticas, en falsificaciones, un montón de cuestiones que Masera utilizó para su propio proyecto,
y ese poder tuvo una serie de características perversas, de las cuales podemos hablar después, pero que me interesa remarcar que hizo que la represión, el eje de represión y el eje de poder estuvieron retroalimentándose durante muchos años en el funcionamiento del centro clandestino. Clarísimo. Vamos a volver a varios de los puntos que has nombrado, Claudia, y quiero empezar con uno de esos, preguntándote a vos, Rodrigo, porque, bueno, Claudia decía que una de las particularidades de la ESMA es que funcionó hasta 1983. Bueno, quiero que me expliquen eso, ¿no? ¿Quién estuvo en la ESMA hasta 1983? ¿Cómo fue eso? Y si podés, Rodrigo, ¿cómo podemos historizar el desarrollo de este centro clandestino entre el 76 y el 83? Es decir, hubo distintas etapas, hubo momentos de mayor represión, de menor represión, represores que hayan caracterizado alguna de estas etapas. Es decir, ¿cómo podemos entender más en ese periodo, ese lapso de tiempo? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Camila. Bueno, como vos decís, y como recién planteaba Claudia, la ESMA tiene una particularidad que no vamos a ver casi en ningún otro centro clandestino de esos, hoy casi más de 700 se habla, que funcionaron durante la última dictadura, que es el haber permanecido en actividad durante toda la dictadura. O sea, el último secuestrado que sale de la ESMA lo hace el 3 de diciembre de 1983, que es Víctor Basterra, que después sería muy famoso porque fue quien logró sacar fotografías tomadas dentro del centro clandestino, tanto de víctimas como de algunos represores. Esto es una semana antes de la asunción de Alfonsín a la presidencia. Entonces es un centro clandestino que nos permite de alguna manera recorrer toda la historia de la dictadura también. Entonces, dentro de ese periodo de casi 8 años, nosotros podemos efectivamente ir identificando distintas etapas que nos permiten historizar, periodizar el funcionamiento de ese centro clandestino, etapas que tienen que ver, por un lado, con la envergadura, la sofisticación, la complejidad que adquiere el funcionamiento de la represión en la ESMA y también la actividad del grupo de tareas 3.3, que es la unidad represiva específica de la ESMA, pero que también dialogan con la historia de la Armada y con la historia de la propia dictadura, de la Junta Militar. Entonces, a grandes rasgos, nosotros lo que hicimos fue identificar 4 etapas de funcionamiento del centro clandestino. Hay una primera etapa que tiene que ver con el momento inicial, fundacional si se quiere, que inicia con la dictadura, en marzo del 76 y que se prolonga más o menos hasta julio del 76. Sabemos que las cronologías siempre son un poco arbitrarias, aunque obviamente tenemos algunos elementos para poner esa fecha, y es el momento de organización un poco del centro clandestino. En ese momento la actividad represiva va ganando intensidad, pero todavía no se utilizan todos los espacios de este edificio, del casino de oficiales, sino que el grueso de la actividad represiva está concentrado en el sótano, ¿no? En el sótano es donde se realiza toda la actividad, o sea, el ingreso de los secuestrados, la tortura para extracción de información, y donde también se define de algún modo qué va a pasar con esas personas. Los cautiverios son más cortos y no hay todavía evidencia de un trabajo forzado al estilo de este proceso de recuperación que se refería Claudia. Hay algunos pequeños indicios de eliminación justamente de personas a partir de algunos vuelos, pero que tienen que ver, se cree, con helicópteros, por lo que dicen los testimonios de algunos sobrevivientes, y lo que sí hay es evidencia de eliminación de cuerpos a partir de evidencia testimonial, a partir de o de enterramientos o de incineración. De hecho, hoy... Dentro de la ESMA, eso. Dentro del predio grande de la ESMA, puntualmente en lo que se conoce como el campo de deportes de la ESMA, que es un terreno en el cual es muy difícil todavía avanzar en la investigación, porque si bien el equipo argentino de antropología forense está haciendo un trabajo, digamos, topográfico en el lugar y de estudio del suelo, lo que hubo fue un relleno de esos terrenos para ganarle espacio al río, que lo que hace es que sea muy difícil encontrar la estratificación original. Ahora, esta primera etapa es sucedida por otra que es básicamente la que cuenta la historia grande de la Escuela de Mecánica de la Armada, que es el periodo en el cual el Tigre Acosta, que es posiblemente junto a Macera el represor más emblemático de la ESMA y quizás uno de los más emblemáticos de la dictadura, asume la jefatura de inteligencia del grupo de tareas, y a partir de ahí lo que vamos a ver es que el grupo de tareas empieza a ganar un nivel de sofisticación y un nivel de autonomía en relación a las estructuras de la Armada
que empieza a escribir una historia propia dentro de la represión en la ESMA y de la dictadura. Y ahí es donde nosotros vamos a ver el desarrollo de estas cuestiones como esta suerte de experimento del proyecto o proceso de recuperación, ¿no? De este trabajo forzado, manual, intelectual, ¿no? Con división clara de funciones. Es donde nosotros vamos a ver estas prolongaciones también de la ESMA que trabajó mucho Claudia, que van más allá del predio, pero también incluso van más allá de la Argentina, digo, tiene brazos transnacionales la ESMA. Es donde nosotros vamos a ver la apropiación de activos económicos, donde vamos a ver el montaje de una pequeña sardá, como la llamaba Chamorro, el director de la ESMA, o sea, una pieza para, digamos, recibir embarazadas de la ESMA o secuestradas en otros centros clandestinos para que den a luz de manera, digamos, clandestina justamente, y que sus hijos o hijas sean apropiados después. Entonces, este periodo es como el momento en el cual la ESMA cobra toda su, digamos, su dimensión represiva, es el momento donde se masifican los vuelos de la muerte, ahí ya con aviones, los aviones, los Skybank quizás son los más conocidos, ahora próximamente va a llevarse al predio uno de estos aviones y va a haber todo un tratamiento curatorial de contextualización histórica, justamente para no generar un fetichismo del objeto, sino darle una explicación. O sea, uno de los aviones que se usaba para los vuelos de la muerte va a estar... Exactamente, sí, eso es una novedad que se va a dar ahora. Y bueno, después de este periodo, en parte, o sea, cuando nosotros llegamos más o menos ya a fines del año 78, el año 79, ya la ESMA tiene toda una serie de denuncias internacionales muy fuertes, ¿no? Con testimonios muy extensos, muy detallados, que ya son muy difíciles para la dictadura de desprestigiar. Entonces, a partir de ese momento, hacia fines del 79, se produce una intervención más orgánica de la Armada, por eso ahí es donde empezamos a ver ya las pujas al interior de la Armada, donde, bueno, entre el pase de retiro a Macera y este restablecimiento de la autoridad orgánica de la Armada, empieza un periodo de dispersión de este grupo de tareas. Las figuras más emblemáticas, Acosta, Astiz, Pernías, son, digamos, quitadas del grupo de tareas y se van con agregadurías navales, que se llama la figura, a distintos puntos del globo, y a partir de ahí empieza una etapa en la cual la figura que vamos a tener al frente del grupo de tareas es Luis de Imperio, que obviamente continúa con algunas dinámicas, el trabajo forzado se sostiene, por ejemplo, no es que hace tabula rasa de todo lo anterior, pero intenta restablecer cierto control de las estructuras formales de la Armada, entonces ya el grupo de tareas queda subordinado a la Jefatura de Inteligencia Naval, por ejemplo, que era el órgano con competencia primaria ahí. Ahí empiezan a bajar también la cantidad de secuestros, empieza a mirarse mucho más hacia las fronteras, ¿no? Es el contexto en el cual se empieza a preparar la contraofensiva, por ejemplo, ¿no? Y lo que vamos viendo es esto, una disminución de la actividad represiva, y finalmente ya para el año 80 nosotros identificamos una última etapa en la cual son muy pocos los secuestros, ya podemos decir que la dinámica del centro clandestino se ralentiza enormemente, y quizás una de las cuotas más salientes de ese periodo hacia el final es la destrucción de documentación, ¿no? Hay una formación de una comisión específica para destruir documentación que dé cuenta del accionar represivo en la ESMA, de la que participan algunos de estos personajes emblemáticos que se habían ido un poco por la puerta de atrás de la ESMA para cuidar la imagen pública de la dictadura y que reaparecen en este escenario, según los testimonios de sobrevivientes como Víctor Basterra, destruyendo documentos. Y como te decía, el hito final es la salida de Basterra, hasta donde nosotros conocemos de la ESMA. Interiormente es esa fecha de diciembre del 83, pero sabemos que hay controles sobre los secuestrados y secuestradas que se prolongan hasta más de mediados del 84. Sí, de hecho, ustedes cuentan en el libro que Basterra en un momento declara, no me acuerdo si en el juicio, que él se sintió o estuvo preso hasta 1984, en el sentido que hasta 1984 iban militares, ¿no?, a controlar o a ejercer algún tipo de terror, ¿no? Y una mini pregunta sobre esta pregunta. ¿Qué se sabía en el momento de la dictadura? O sea, vos recién decías, bueno, había denuncias sobre la ESMA, digo, la ciudad, la del país. ¿Qué se conocía sobre la ESMA en ese sentido? Bueno, decir
¿Qué se conocía sobre la ESMA al interior de la Argentina? Es difícil, aunque está claro que, como decía Claudia, la ESMA estaba ubicada en el centro neurálgico, en algún punto del país, que es la ciudad de Buenos Aires, la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, a metros del Estadio Monumental de River Plate. Pero sabemos que había también un control muy fuerte sobre la circulación de información en los medios de comunicación y en cualquier otra, digamos, forma de visibilización pública, ¿no? de una denuncia. Lo que sí podemos reconstruir más, que yo reconstruí más trabajando sobre todo en relación a los sobrevivientes y sus denuncias, es bueno, ¿qué se empieza a decir afuera de la Argentina sobre la ESMA? Ahí lo que nosotros vemos, y sobre eso Claudia también ha trabajado mucho y seguro ahora también puede sumar, es que ya desde agosto del 76 empiezan a haber menciones en, por ejemplo, documentos de Amnistía Internacional con testimonios que mencionan a la ESMA, y quizás una de las primeras menciones más significativas es el informe de Amnistía Internacional vinculado a la visita que hace el organismo en noviembre del 76 en la Argentina, que se publica en marzo del 77. Ahí, entre otros lugares, como por ejemplo Campo de Mayo, está mencionada la ESMA como un posible lugar de cautiverio. Perfecto. Claudia. Sí, como para completar la pregunta, que en realidad, más que qué se sabía, lo que sería interesante preguntarse también es quiénes sabían, ¿no? Porque por un poco lo que dice Rodrigo es, en el exterior era más fácil, había información, había testimonios, ahora quiero decir algo más sobre eso, pero sobre todo era muy difícil dentro de la Argentina que esa información circulara. Entonces, Rodolfo Walsh, en su célebre carta a la Junta Militar de 1977, ya mencionaba la ESMA en marzo de 1977. Ahora, ¿quiénes podían haber accedido a esa carta fuera de la militancia, fuera del círculo más cercano a la militancia, ¿no? Entonces, por un lado había pequeños grupos o dentro de la militancia o exiliados que podían saber y podían pasar la información, pero a nivel masivo era muy difícil tener esa información o al menos esa certeza, ¿sí? Y quiero contar una anécdota al respecto de esto. Hubo un detenido desaparecido en la ESMA que se llamó Horacio Domingo Maggio, que se escapó, que huyó en el 78, a principios del 78, en una situación donde lo llevaron a hacer algo relacionado con el trabajo forzado en el centro de la ciudad de Buenos Aires y se escapó y empezó a escribir cartas hacia Amnesty, hacia diferentes interlocutores en lo que es el mundo de los derechos humanos para denunciar, pero con pelos y señales, todo lo que ocurría en la ESMA. Eran cartas como de 10 páginas. Que además las hizo manuscritas. Y él estaba escondido en ese momento. Él estaba escondido, él estaba oculto y con planos incluso de cómo era la capucha, el sótano, bueno. Y en esas cartas, una de esas cartas, la lleva, no sé si personalmente, pero sí le llega a la Embajada de Francia. En ese momento, Francia estaba muy preocupada porque habían, en un operativo de secuestro muy grande que se hizo en la iglesia de Santa Cruz, había 2 monjas francesas secuestradas, Alice Domon y Léonie Duquet, que las están buscando y que Francia estaba interponiendo un montón de reclamos para encontrar a estas personas que ya, mucho después se supo, ya habían sido asesinadas en la ESMA. Pero en ese momento Maggio manda una carta a la Embajada de Francia que la reciben el embajador francés, y donde dice específicamente en la ESMA quiénes, los nombres de algunos nombres los sabía, otros sabía los alias, o sea, era una información que vista retrospectivamente era muy completa. Y el tema es que no le creen. Creen que es un servicio infiltrado. ¿Por qué no le creen? Porque dice, si realmente hubiera estado secuestrado no podría haber sabido tanto. Si realmente hubiera estado secuestrado, ¿cuánto tiempo podría mantenerse dentro de la ESMA, un lugar tan visible? Uno puede pensar que ahí hubo un centro de torturas, pero no un centro de reclusión. Hay todo un intercambio entre el cónsul francés y el ministro de Relaciones Exteriores en francés, entre París y Buenos Aires, donde empiezan a analizar si creerle o no a Maggio y deciden desestimar totalmente esa información. Se pasan un año más buscando qué pasó con las monjas, hasta que en octubre del 79, 3 sobrevivientes que hacen que mencionó un testimonio muy importante en la Asamblea Francesa
como liberadas de la ESMA. Un año después, más de un año, en octubre del 79, recién ahí pueden creer en la evidencia y dicen, pero Maggio tenía razón. Y Maggio después fue detenido y desaparecido, ¿no? Y ejecutado, asesinado. Asesinado y mostrado en el playón de estacionamiento de la ESMA como para que nadie se le ocurriera nunca más escaparse. Todos los detenidos desaparecidos que estaban en el proceso de recuperación tuvieron que pasar a mirar el cadáver acribillado de Maggio en el estacionamiento de la ESMA. Tremendo. Hay un tema sobre el que escribiste, Claudia, que me gustaría que profundices, que es el tema de los trabajos forzados de los prisioneros dentro de la ESMA, ¿no? Varias preguntas me surgen sobre eso. Por ejemplo, ¿qué tipos de trabajos hacían? ¿Con qué objetivos se los ponía a trabajar? ¿Era solo para ponerlos a trabajar o había, algo ya dijiste, objetivos políticos claros? ¿Y cómo se seleccionaba a los prisioneros que iban a trabajar y que no? Es decir, en algún momento hablaste del eufemismo que usaban los militares del proceso de recuperación. ¿La selección estaba relacionada con el proceso, lo que ellos creían que era un proceso de recuperación, o en realidad con las habilidades que tenían los prisioneros, ¿no? Bueno, la noción de proceso de recuperación es lo que nos llega de la jerga de los represores y que lo vemos en los testimonios. O sea, tengan en cuenta que nosotros reconstruimos todo esto el 90% o el 80% gracias a la enorme y valiente actividad testimonial de quienes sobrevivieron. Entonces, esa noción de proceso de recuperación es una de las cosas que interrogamos en nuestro trabajo de investigación. Bueno, ¿qué querían decir? ¿Qué decían efectivamente y qué sucedió efectivamente? Entonces, esta idea de que a determinados detenidos desaparecidos los iban a, entre comillas, recuperar, o sea, que los iban a pasar al bando de los militares, que iban a dejar de ser montoneros o dejar de ser militantes de izquierda para ser colaboradores, con muchas comillas, de los militares, es una idea que instalan los mismos militares y que en los pocos testimonios que dan, en los procesos de shock, lo sostienen eso. Nosotros, investigando mejor, lo que decimos que eso no fue un proceso de recuperación de ninguna manera, sino que fue un sistema muy sofisticado de sometimiento, que si nosotros pensamos en lo que fue el centro clandestino de la ESMA, encontramos ese sistema de sometimiento y podemos pensar que además de la tortura y la muerte, y entrelazado con la aplicación sistemática de tortura y los asesinatos sistemáticos, está este sistema específico que los militares llamaron proceso de recuperación. ¿En qué consistió? Bueno, nosotros lo que decimos es que más que una recuperación, o sea, en un sentido sí es recuperación. ¿Por qué? Porque se trató de recuperar todo lo útil que tuvieran los detenidos desaparecidos. Nosotros decimos que es más que una recuperación, un sistema de exacción. ¿Qué significa eso? Que los trabajos estaban destinados a utilizar los saberes de estos detenidos desaparecidos en tres sentidos. Por un lado, el saber intelectual, o sea, algunos cuadros montoneros fueron obligados y forzados a trabajar en lo que fue el proyecto político de Macera. ¿A través de qué? Haciendo informes, revisando prensa extranjera y traduciendo, generando planes políticos a pedido de Macera, que no eran... Solo por una aclaración para los que por ahí no saben, ¿cuál era el proyecto político de Macera, ¿no? ¿Qué quería? Bien, había que empezar por eso. Macera quería darle una continuidad a su situación de poder dentro de la Argentina para poder seguir como presidente electo una vez que terminara la dictadura. En su cabeza tenía a Perón, él decía que quería ser un nuevo Perón, que podía él transformarse en una alternativa que proviniendo, digamos, del golpe militar pudiera continuar como presidente elegido, y entonces armó un partido político, armó un diario, después otro, incluso tuvo una sede en unas oficinas en el centro de la capital federal, pero también una de sus sedes fue el tercer piso de la ESMA, unas oficinas que se construyeron especialmente y llamaron pecera. Entonces algunos detenidos desaparecidos eran obligados mediante una serie de coacciones a trabajar allí, algunas coacciones muy evidentes, que era que si no lo mataban, pero otras mucho más sofisticadas que tenían que ver con la amenaza a sus familias, con un montón de cuestiones muy, muy complejas de sometimiento, para que trabajaran allí en lo que era el plan político de Macera. Y otra pata de ese plan político
fue tareas manuales especializadas como falsificaciones, fotografía, toda una serie de cuestiones que les permitían a los marinos hacer, por ejemplo, documentos falsos, que después a ellos les permitían viajar, moverse libremente en el exterior, hacer operaciones represivas, pero también operaciones económicas, inmobiliarias, estafas, todo eso gracias al uso, a la extracción de saberes especializados de los detenidos desaparecidos. Y si de alguna manera entrabas en ese proceso, entre comillas, de recuperación, ¿eso te aseguraba que podías llegar a salvarte dentro de la ESMA o muchos de los que estuvieron ahí después se convirtieron en desaparecidos, o sea, fueron asesinados? Es una buena pregunta porque nada garantizaba nada dentro de la ESMA. Nada garantizaba nada, nadie tenía la vida garantizada, dependía de decisiones arbitrarias del grupo de tareas y de hecho, como dijiste, muchos de los que estuvieron por meses en ese sistema de trabajo esclavo del proceso de recuperación, luego fueron asesinados. Rodrigo, vos escribiste en uno de los capítulos junto a Luciana Messina, hablaste sobre las relaciones que tenían los prisioneros entre sí, ¿no? Recién Claudia nos contaba un poco cómo eran parte de las relaciones entre los prisioneros y los represores, pero los prisioneros entre sí podían tener espacios de sociabilidad, momentos en los que compartían, qué tipo de cosas compartían, de qué se podía hablar, cómo era el intercambio entre ellos. Bueno, esa pregunta, digamos que fue hecha también mucho para el caso de los campos de concentración alemanes, ¿no? Si existe la posibilidad de una vida cotidiana en un espacio de cautiverio, en este caso clandestino, como era la Escuela Mecánica de la Armada. Lo que decía Claudia me viene perfecto para un poco desarrollar lo que nosotros trabajamos con Luciana, que tiene que ver con, bueno, que no había una única forma de relacionarse de los secuestrados y las secuestradas al interior de la ESMA, porque efectivamente había una sectorización muy fuerte, ¿no? Cada espacio tenía una lógica propia y además los marinos forzaban y acentuaban también esa fragmentación para que justamente se generaran algunas dudas, algunas incluso hasta leyendas respecto a qué sucedía en cada uno de esos espacios, porque la cuestión central es que nadie tenía libre disposición de su cuerpo y sus movimientos. Ahora bien, lo que sí sucedía era que no era lo mismo estar en el altillo del casino de oficiales, que era este lugar que se nombraba en la jerga concentracionaria como capucha o capuchita, que estaba el altillo del altillo, digamos. No era lo mismo eso que estar en la pecera. Porque ¿cómo estaban en capucha y capuchita para quienes no fueron nunca a visitar? Exacto, sobre eso iba a ir. O sea, en capucha y en capuchita, los secuestrados y las secuestradas estaban tirados en el piso, separados por unos tabiques de aglomerado que tenían, no sé, 80 centímetros de altura y 1 metro y pico, 2 metros de largo, y ahí permanecían, obviamente, encadenados y encapuchados, sin la posibilidad de hablar y sin la posibilidad de moverse 1 milímetro más allá de cada uno de esos tabiques. Entonces, la posibilidad de construir un vínculo, generar algún tipo de intercambio con otro secuestrado o secuestrada era muy limitada. Ahí igual se generaban formas, digamos, de vinculación, o sea, ya sea aprovechando algún descuido de una guardia para levantar un poco la capucha o ver por algún agujero de la capucha y ver quién estaba, darle alguna palabra de aliento a alguien que estuviese en la cucha de al lado, tratar de quizás cuando venía alguien que estaba en otro sector, que por ahí tenía unas condiciones un poco mejores dentro de ese escenario horrorífico, ¿no?, de la ESMA, darle una porción más de comida a quienes estaban en capucha, que tenían las peores condiciones junto con los de capuchita. Entonces, en esos espacios era muy limitada la posibilidad de los intercambios, pero aún así existían y de alguna manera era lo que sostenía a muchos secuestrados y secuestradas en la cordura, digo, ¿no?, dentro de ese universo. En lugares como pecera o el sótano, ya las dinámicas, digamos, la sociabilidad que se podía construir era distinta, porque ahí lo que ocurría era que las condiciones eran diferentes para poder desarrollar estas tareas que refería Claudia, tanto
como las intelectuales, como las de, si se quiere, manuales más sofisticadas como la falsificación, o las manuales más básicas como el mantenimiento, que también estaba asignado a un grupo de secuestrados que eran forzados a hacerlo, bueno, ahí, si bien muchas veces mantenían, digamos, las esposas en los pies, incluso a veces con una bala de cañón que les limitaba totalmente el movimiento, ya no estaban muchas veces con capucha durante los periodos de, entre miles de comillas, trabajo. Podían intercambiar algunas palabras durante esas actividades con quienes compartían esos momentos. Tenían algún espacio en el cual, por ejemplo, podían hacer algunos intercambios mayores, como los momentos en los que comían. Todo esto siempre atravesado por los ingresos violentos, intempestivos y sin ningún tipo de racionalidad más que la de aterrorizar y mostrar que nadie tenía su vida garantizada, como decía Claudia, de los marinos. Está lleno de episodios en los testimonios donde cuentan que no existía la posibilidad de una relajación ni siquiera en los momentos en los que estaban solos los secuestrados y secuestradas sin sus capuchas, porque en cualquier momento podía ingresar un marino y pegarle a uno o llevárselo a castigarlo por algo, ¿no? Entonces, digamos, la posibilidad de construir una cotidianeidad, una sociabilidad, estaba totalmente atravesada por, digamos, el sometimiento y la explotación a la que eran sometidas esas personas por los miembros del grupo de tareas. Y ustedes cuentan que hay solidaridades como las que describís ahora, pero también que se generan desconfianzas, ¿no? Que en algún punto los militares intentan generar desconfianzas entre los propios prisioneros. ¿Cuáles eran esas desconfianzas? ¿Qué pasaba ahí con las desconfianzas? ¿En quién desconfiaban o por qué? Bueno, está buenísima esa pregunta porque ahí hay también una lógica muy perversa, ¿no? de estos miembros, sobre todo los oficiales del grupo de tareas. Si bien todos, o sea, participaban de la represión, los que son ideólogos de este sistema son sobre todo los oficiales que participan del grupo de tareas y obviamente las autoridades de la ESMA y de la Armada, empezando por Masera. Pero digo, en esta concepción de cómo organizar el cautiverio, hay una idea de generar divisiones, de generar desconfianzas entre los secuestrados y secuestradas, fundamentalmente construyendo esto, distintos espacios compartimentados, generando grupos al interior de los secuestrados y sobre todo con un sistema muy sofisticado y muy perverso de nuevo, miles de comillas, premios y castigos, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre las mujeres en particular, porque hubo una dimensión de género muy fuerte del sometimiento, sobre las mujeres de un grupo muy específico que se conoció como el mini-staff, los marinos ejercieron un tipo de violencia que estaba muy apoyada, digamos, en la violencia de género, la violencia sexual, que, por ejemplo, implicaba, además del sometimiento, llevarlas en salidas, ¿no? Siempre todo entre comillas, o sea, hablar de la dinámica y del espacio concentracionario es todo el tiempo ponerle comillas a las categorías del mundo externo, ¿no? O sea, tiene una lógica y un vocabulario propios ese universo. Hacían salidas a comer, hacían salidas a discotecas de moda como Mau Mau, que entiendo que era una discoteca muy conocida en ese momento, donde se cruzaban con gente de la farándula, ¿no? Obviamente en una situación donde el sometimiento no terminaba. Eso lo trabajó mucho Claudia y creo que por ahí ella puede aportar ahora también mucho más de cómo el sometimiento no se reducía a estar encadenado, encapuchado, en un tabique de aglomerado, en capucha, sino que el sometimiento podía llegar incluso hasta la capital de Francia, ¿no? Entonces, en esa lógica, para quienes se quedaban dentro del centro clandestino, había como una suerte de beneficio para estas mujeres que salían, que por ahí los marinos les otorgaban, incluso les regalaban perfumes, les podían dar alguna ropa mejor, pero en realidad eso era una forma mucho más sofisticada, perversa y terrible de sometimiento, porque esas mujeres estaban ahí contra su voluntad, eran sometidas por esos marinos y en algún punto esto de que se vistieran mejor, de que se perfumaran, de que salieran, de que se, entre comillas, divirtieran, eran un indicio de esta recuperación, ¿no? De la que hablaban en la jerga todo el tiempo los marinos, ¿no? Y algunos compañeros o compañeras podían verlas como traidoras o con desconfianza o con... Exactamente. Yo creo que los sobrevivientes de los centros clandestinos muy tempranamente fueron vistos
por algunos actores del movimiento de derechos humanos y de la militancia ya en la dictadura con alguna desconfianza. No fue una mirada en bloque esa. Digamos, hubo sectores que al contrario recibieron, digamos, a esos sobrevivientes y tomaron su palabra por válida, pero otros no. Ahora, a medida que fue avanzando el tiempo, se fueron como derrumbando estos estigmas. Quizás el último en derrumbarse fue el del grupo de estas mujeres que pertenecieron al mini-staff, que fueron vistas hasta hace muy poco tiempo como amantes de o mujeres de los miembros del grupo de tareas, y recién hará 5 o 6 años ha empezado a reivindicárselas. Incluso en el museo del sitio de la ESMA se organizan actividades específicas donde se les da su voz y la posibilidad de contar esa historia, y además de conocer una dimensión muy, o sea, además de muy perversa y muy oscura, casi inaccesible, ¿no? De la lógica concentracionaria y del cautiverio, porque solamente es posible atravesarla a través de estas mujeres. Pero no era necesario llegar a esos niveles de sofisticación para generar divisiones. Digo, hay una anécdota de un secuestrado que estaba destinado a falsificación de documentos en el sótano, que por ejemplo cuenta en una entrevista posterior que él se hacía toda una fantasía de lo bien que comían en pecera y de lo bien que estaban en pecera, y él todo el tiempo quería ver qué hacer para poder ser convocado a trabajar forzadamente en la pecera, porque ahí la pasaban bárbaro. Y de arriba al revés, pensaban que los del sótano en realidad tenían determinados beneficios. Y hay otro sector del que no hablamos todavía, que se llamaba El Dorado, que era donde estaban, digamos, las oficinas de inteligencia. Ahí había personas que habían sido llevadas forzadamente a realizar algunas tareas de organización de algunos materiales. Bueno, sobre esas personas, incluso terminado el cautiverio, todavía había mucha desconfianza, porque eran los que se veían como, bueno, estos son los que colaboran con la inteligencia del centro clandestino. Entonces fue muy difícil. La contraparte de eso fueron las acciones de solidaridad, que fueron desde estas cuestiones mínimas, como una palabra de aliento, un agarrarle la mano a alguien, hasta incluso estrategias más organizadas y colectivas, ¿no? Por ejemplo, del grupo que se conoció como el Staff, que era este grupo que participó de las tareas intelectuales o manuales del proceso de recuperación, que ensayó una suerte de simulación de colaboración para poder ir recabando información de lo que sucedía en la ESMA, tratar de prolongar su sobrevida ahí adentro con la esperanza de en algún momento salir y denunciar lo que ocurría en ese centro clandestino. Clarísimo. Gracias, Rodrigo. Vamos a ir a un mini corte, un anuncio, y ya volvemos con más de este episodio. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, volvemos más con este capítulo sobre historia de la ESMA, y me gustaría preguntarte, Claudia, algo ya nombraron, pero si lo puedes contar con más especificidad. Vos tenés un capítulo donde hablas de la ESMA como un lugar sin límites, ¿no? Como el cautiverio no es solo en el predio de la ESMA, sino que como un pulpo se expande hacia otros lugares, ¿no? Bueno, ¿cómo se expandieron las operaciones de la ESMA fuera de la ESMA? Bueno, sí, efectivamente. Hay una expansión, una prolongación de la ESMA fuera del predio de la ESMA, que cuando uno empieza a mirar desde los primeros testimonios, a ver que había muchas personas que decían, bueno, acá me llevaron a trabajar forzadamente, por supuesto, me llevaron a unas oficinas que quedaban en la zona de Saavedra. Yo hice como todo un mapeo para ver a quiénes se sacaba, por qué, en función de qué, y cuán usuales eran las salidas, y esas llevadas y traídas de detenidos y de desaparecidos. Y lo que pude ver es justamente que fue esa expansión de la ESMA hacia otros lugares físicos fue sistemática y obedeció a 3 lógicas. A la lógica represiva, que ya sabemos que es lo que acaba de decir Rodrigo, de someter y quebrar voluntades, de torcer subjetividades.
todo eso tenía que ver con confundir roles y eso tenía que ver con esas salidas intempestivas, un día a las 3 de la mañana, elegir a 2 o 3 detenidas desaparecidas que estaban ahí o detenidos desaparecidos y decir, bueno, ahora vístanse bien que nos vamos a ir a comer, y los llevaban a un restaurante de moda y hacían un símil cena en grupo en lugares altamente concurridos, donde las detenidas y los detenidos estaban sometidos a una situación absolutamente tensa, que no terminaron de saber a qué atenerse. Entonces yo lo que digo es que una primera lógica es la lógica represiva y de sometimiento, una segunda lógica es la lógica política de la que ya hablamos, no solo el proyecto político específico de Masera, sino el proyecto de acumulación de poder al interior de la ESMA, como un grupo que cada vez, como dijo Rodrigo, como está explicado en el libro, cada vez se autonomizó más de lo que era la conducción de la Armada, y en ese espacio de construcción de poder y de construcción de una figura política, entre comillas, política, que iba a ser Masera, muchos detenidos desaparecidos fueron llevados a oficinas, a lugares armados especialmente, donde se los llevaba y se los traía continuamente a dormir a capucha, o que se los dejaba ahí toda la semana y después el fin de semana se los llevaba dentro de la ESMA. O sea, había una circulación que, como dijo Martín Cohen en un texto que escribió acerca de nuestro libro, dijo, estaban a cielo abierto pero atrapados. ¿Sí? El cautiverio no era solo el encierro, ¿sí? El cautiverio era toda esa lógica de construcción de un espacio cada vez más amplio, que se fue prolongando cada vez más. Y por otro lado también la lógica económica, que es la tercera lógica a la que me quiero referir, que era de operaciones, sobre todo inmobiliarias, pero también de operaciones de saqueo y de pillaje cada vez más amplias. Hubo, no sé, un detenido desaparecido que fue llevado hasta Ginebra con la idea de que pudiera abrir una caja de seguridad de montoneros en un banco suizo, mientras su familia quedaba como rehén en una casa quinta en la zona norte del Gran Buenos Aires. Entonces, toda esa expansión de las lógicas del centro clandestino, de una circulación posibilitada en buena medida por todas esas falsificaciones que se hacían dentro de la ESMA, de documentos, de escrituras, de firmas, bueno, etcétera, etcétera, hizo que ya no estemos hablando, como muchas veces se habla, del predio de la ESMA y sus satélites, que podían ser oficinas, que podían ser ministerios, sino que más que satélites lo que nosotros decimos es que fue una trama. Fue una trama una trama espacial muy amplia que se fue expandiendo cada vez más y que se fue prolongando, decimos, casi como tentáculos de un pulpo, porque cada vez tenían poder sobre más lugares. Y en ese sentido, tanto las y los detenidos como los represores circularon por todos esos ámbitos, generando con prolongaciones como, por ejemplo, el Centro Piloto de París, que fue un lugar que funcionó dentro de la Embajada Argentina en Francia, en la ciudad de París, y que tuvo una fuerte impronta del grupo de tareas de la ESMA con actividades específicas de espionaje y de propaganda. Ahí me diste el pie justo. Vos, Rodrigo, también escribiste un artículo aparte que no está sobre el Centro Piloto de París. ¿Qué se hacía en el Centro Piloto de París y cómo muestra un poco la autonomía también del grupo de tareas de la ESMA en relación con parte de las juntas militares, ¿no? Con las otras fuerzas? Es decir, ¿qué nos dice? ¿Por qué nos sirve mirar ese Centro Piloto de París? Bueno, antes de empezar a hablar del Centro Piloto, quería decir una cosita muy chiquita en relación a lo que venía contando Claudia, que es otra de las anécdotas que ilustra los niveles de... No sé si decir locura, porque en realidad esto tiene una racionalidad detrás, pero sí los límites a los que podía llegar este sometimiento y este trabajo forzado en la ESMA, que es una anécdota que transcurre durante el Mundial de Fútbol del 78, en la cual un detenido desaparecido, luego sobreviviente, es llevado por uno de los miembros del grupo de tareas a participar de una conferencia que da Menotti, técnico de la selección en Argentina, para lo cual lo proveen de una credencial falsa de periodista que lo acredita para ingresar y
finalmente él termina quedando a solas con Menotti, y para mostrar esto, ¿no?, de la trama de sujeción que va más allá del encierro propiamente dicho, él en ningún momento se anima a decirle a Menotti que él era un secuestrado, detenido, desaparecido en la ESMA, porque no sabe cuáles pueden ser las represalias para sí mismo, sus compañeros y compañeras de cautiverio y su familia si él llega a hacer eso. Entonces, se da toda esa situación muy insólita en la cual un secuestrado de la ESMA termina entrevistando al técnico de la selección argentina de fútbol, que luego es campeona del mundo. Después de eso, él vuelve a la ESMA y ese momento queda inmortalizado en una foto de un periódico que aparece reproducida en el libro que nosotros escribimos sobre ESMA, pero que es muy reconocida y que, bueno, da cuenta de cuáles eran los niveles a los que podía llegar esa sujeción y esa explotación de los secuestrados. Y el nivel de impunidad que tenían, ¿no? Porque con toda esa circulación, frente a medios de comunicación, esa foto apareció en La Nación. Y este secuestrado, que es Raúl Cubas, cuenta después que se puso para la foto a ver si alguien lo reconocía. Un familiar, alguien. Era, no sé, que no me acuerdo. Bueno, era en una revista de circulación masiva. Sí. Pero lo interesante es eso, que él se puso para la foto a ver si alguien lo reconocía. Y nadie lo reconoció. Nadie lo reconoció. O sea, esa cuestión de que circulaba y estaba ahí, pero era invisible. Era invisible, claro. Lo que es de para ti es la falsa entrevista a Thelma Jara, sí, que es una secuestrada cuyo hijo había estado desaparecido, está desaparecido, uno de sus hijos, y ella, estando secuestrada en la ESMA, ella militaba en familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, la hacen dar una falsa entrevista como una madre de un subversivo, entre comillas, que está arrepentida por el camino que siguió su hijo, y eso sale publicado después en la revista Para Ti. Yendo ahora sí, Cami, a la pregunta sobre el centro piloto, quizás eso muestra la proyección más amplia en términos territoriales de la ESMA, que tiene que ver, el desembarco de miembros del grupo de tareas y de secuestradas en territorio europeo, pero el trabajo del centro piloto, que no escribí solo, sino con un colega que es Facundo Fernández Barrio, que es especialista en todo lo que tiene que ver con la represión transnacional, el centro piloto llamó nuestra atención por dos cosas. Por un lado, porque era una dependencia de la cual se sabía poco, más allá de lo que existían los testimonios de las y los sobrevivientes, por lo cual nosotros sabíamos mucho del centro piloto en el momento en el que fue cooptado de alguna manera por la Armada en función de este proyecto político de Masera y en el momento en el que el grupo de tareas lo manejó, por decirlo de alguna manera. Sabíamos poco, en cambio, de qué había pasado antes y después. Entonces, por un lado nos convocaba a saber, ¿qué más se puede decir de esta oficina? Y por otro lado, lo que tenía el centro piloto de interesante, además de poder permitirnos ver las proyecciones de la ESMA, es que nos permiten leer algunas cuestiones propias de la dictadura. Porque nos permite ver, por un lado, cómo las lógicas de la legalidad y la clandestinidad funcionan absolutamente imbricadas durante la dictadura. Nos permite ver las pujas internas al interior del actor militar, o sea, fundamentalmente en este caso entre la Armada encarnada en Masera y el Ejército encarnado en Videla. Y también nos permite ver, y ahí sí volvemos a la ESMA, esta dimensión transnacional y estas proyecciones de la ESMA y cómo hay una lógica de este sometimiento que también es productivo, ¿no? Que extrae saberes y competencia de secuestrados y secuestradas, en este caso llevado al territorio francés. Entonces, a partir de un relevamiento de lo que son las fuentes de la Cancillería, empezamos a reconstruir esa historia normativa del centro piloto, ¿no? Que nos permitió ver también el entramado legal. El centro piloto, para decirlo muy rápidamente, es una dependencia que funciona dentro de la órbita de la Cancillería argentina, que en ese momento estaba intervenida por la Armada, o sea, estaba a cargo de la Armada, y que funciona dentro de otra estructura que es la Dirección General de Prensa y Difusión. Y tiene un fin muy concreto, o sea, se crea a mediados del 77 para dar la guerra por la información, como le decían los miembros de la dictadura, que es disputar la imagen de la dictadura fuera de la Argentina, en un momento en el cual la derrota
de las organizaciones revolucionarias ya era prácticamente total, en donde el movimiento sindical había sido fuertemente diezmado por la salvaje represión del primer año de dictadura, lo que empieza a revelarse como el gran problema para la dictadura es qué dicen de la dictadura afuera de la Argentina. Porque lo que empieza a ver es esto que yo contaba antes, un conglomerado de denuncias que cada vez son más difíciles de refutar por el nivel de detalle y por la cantidad, ¿no? Y eso ya empieza a generar problemas diplomáticos, ¿no? Y ahí tenemos el caso, ¿no?, de Helena Holmberg, que un poco muestra esas tensiones de las que vos hablabas entre la Marina y el Ejército. ¿Qué pasó con ella? ¿Cómo se grafican estas tensiones dentro de las fuerzas con ese caso? Bueno, Helena Holmberg, junto, si se quiere, con Anchorena, que era el embajador argentino en Francia, representan esa cara legal, ¿no?, que rodeaba al centro piloto. Son los funcionarios. Claro, ella era una funcionaria diplomática de carrera que estaba destinada en Francia y que, bueno, en determinado momento empieza a convivir con todos estos personajes que son miembros del grupo de tareas que llegan al centro piloto, algunos con designaciones oficiales, esto es lo interesante, otros con designaciones oficiales pero con nombres falsos, caso de Pernías, que llega con otro nombre como si fuese un periodista, y otros ni siquiera ingresan de una manera, digamos, legal ni con ningún tipo de designación, sino que van con documentación falsa a realizar infiltración en el movimiento de derechos humanos y de denuncia en Europa. Entonces, ahí lo que se empieza a generar es una disputa entre estos funcionarios de carrera, estos miembros del grupo de tareas, que a la vez es una disputa entre los sectores más cercanos a Videla, como eran Anchorena y Holmberg, y los sectores obviamente más cercanos a Masera y a la Armada. Entonces, en la historia del centro piloto, uno va leyendo este enfrentamiento que va escalando, ¿no? El año 78 es el momento del desembarco fuerte de los miembros del grupo de tareas en el centro piloto, donde llevan secuestradas de la ESMA, incluso una con su hija, con identidades falsas, a Francia. Las ocultan en un momento, porque primero las muestran a los funcionarios de carrera, pero no les dicen con claridad quiénes son, y en un segundo viaje ya directamente las ponen en un departamento fuera del centro piloto a hacer análisis y traducción de prensa, producción de publicaciones sobre el terrorismo, entre comillas, en Argentina y en Europa, ¿no? Y ese conflicto empieza a escalar al punto tal que finalmente el grupo de tareas, probablemente pensando que Helena Holmberg iba a blanquear que estaban estos tipos al frente del centro piloto haciendo básicamente trabajo político para Masera y no para la dictadura encabezada por Videla, es secuestrada y asesinada en un operativo en Argentina, en un operativo que se mantiene, o sea, se hace entre gallos y medianoches y se mantiene cerrado con 7 llaves, pero como en todos estos intentos de ocultamiento siempre hay indicios y relatos que se filtran y que permiten saber que estuvo vinculado directamente al grupo de tareas de la ESMA. Finalmente esto ocurre en diciembre del 78, su asesinato, y a principios de enero aparece su cuerpo en el río Luján, con lo cual fehacientemente se corrobora que había sido asesinada y no desaparecida solamente. Clarísimo. ¿Querías agregar algo? No, una cosa puntual en relación con esta historia del centro piloto, el trabajo que hicieron Rodrigo y Facundo Fernández Barrio, que es una reconstrucción muy detallada y muy interesante, nos permite ver que cosas que quizás nosotras no las tenemos muy en cuenta, que el centro piloto sí se creó para hacer una campaña de propaganda en contra de lo que se llamó campaña anti-argentina, que era todas esas denuncias que hablaban, digamos, de lo que fueron las desapariciones y la represión del régimen. Pero en determinado momento el grupo de tareas de la ESMA desembarca ahí, que es lo que acaba de decir Rodrigo. Y siguen haciendo campaña, pero es una campaña muy específica para generar una pata internacional en el proyecto político de Masera. O sea, Masera se dio cuenta que tenía que convencer a los líderes de Europa que él era el próximo candidato. Masera armó una imagen de sí mismo como el ala dialoguista de la dictadura, proponiendo, diciendo en determinados medios diplomáticos de Europa Occidental que él iba a dar una lista de desaparecidos, que nunca se cumplió. Y todo eso era el trabajo sucio que hacía el centro piloto al interior del, entre comillas, trabajo limpio y legal
que sí tenía, alineado con Videla, con la dictadura y con la Junta, que sí tenía como propósito el centro piloto dentro de la Embajada Argentina en Francia. Entonces, en esa disputa por instalar la figura de Masera es donde, bueno, evidentemente Elena Holberg ve esa jugada, es enviada muy rápidamente a la Argentina y desactivada de la Embajada Francesa, y ahí es donde la matan. Una cosita que quería agregar, todo este trabajo del centro piloto en función de los intereses específicos de Masera, de generar como esta pata internacional de su proyecto, es interesante porque no funciona como un enclave aislado en Europa, sino que pone a su servicio el trabajo también de secuestrados y secuestradas que permanecían todavía en la ESMA o que iban a trabajar forzadamente a las oficinas del Palacio de San Martín, de la Cancillería Argentina. Entonces ahí es muy interesante, que es algo que reconstruimos con Facundo en el artículo, se produce como un triángulo de circulación de información entre el centro piloto de París, las oficinas del Palacio de San Martín de la Cancillería y Pesera en la ESMA. Y ahí es como una circulación de información permanente y de producción también de información que está hecha en función de eso, los intereses de Masera ligados del proyecto de guerra por la información que había montado la dictadura en ese momento ya. E incluso había una teletipo, ¿no? En Pesera, que venía del Palacio de San Martín, de Cancillería. O sea, que eran las mismas personas haciendo los mismos trabajos en Cancillería, en el tercer piso de la ESMA y en París, para el mismo proyecto, y todos eran detenidos desaparecidos. Buenísimo. Hay un tema que nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de tocarlo, que es la cuestión de las embarazadas, ¿no? Es una de las huellas, me parece, más presentes hoy en día, los niños apropiados, y la ESMA fue, de hecho ustedes lo nombraron, ¿no? Un lugar central donde las detenidas parían a sus hijos, ¿no? ¿Qué pueden contarnos de eso? Bueno, como mencionaba hace un ratito, la ESMA funcionó, digamos, en una pieza, básicamente un lugar para que embarazadas de la ESMA o de otros centros clandestinos fueran llevadas a parir. Y ahí, digamos, algo que a mí me quedó pendiente cuando estaba hablando de estas formas de solidaridad que también se generaron, cuando las embarazadas eran llevadas a esas piezas a estar en los últimos meses del curso del embarazo hasta llegar a término y dar a luz, había secuestradas que en el marco de este trabajo forzado eran llevadas a cuidar a las embarazadas. Y ahí se tejió también toda una trama de solidaridad, donde también ocurrían estas cosas de tratar de mejorarle en las condiciones horribles y con los límites estrechos que existían en ese momento, las condiciones del cautiverio de estas mujeres que iban a dar a luz ahí. Se generó toda esta trama de solidaridad de la que participaron algunas mujeres embarazadas, que una vez que termina la dictadura van a tener un rol central vinculado al trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? de ubicación y de identificación de los niños y niñas apropiados, porque en sus testimonios ya de la dictadura van a hablar, van a dedicar un apartado de esos testimonios a las embarazadas, van a dar, o sea, no solo explicar el funcionamiento de la maternidad clandestina, sino también a tratar de reconstruir la identidad de esas mujeres con todos los datos posibles y de los niños o niñas que habían tenido, y que después esa información fue vital para, por un lado, que Abuelas de Plaza de Mayo pudiese ubicar a parte de esos niños o niñas que nacieron en cautiverio, y después también fue evidencia judicial central en el plan de apropiación, del plan de apropiación sistemático de niños y niñas que juzgó a los responsables de ese hecho terrible, creo que en el año 2012. Clarísimo. Me queda una última pregunta, que está relacionado más con la memoria posterior, ¿no? Ya la transición a la democracia, y quiero saber qué pasa con la ESMA post-dictadura y cómo la ESMA se convierte un poco en un símbolo de las disputas por la memoria que se van a dar en el largo proceso de transición, ¿no? Y sobre eso escribiste, Claudia, así que... Sí, la pregunta que yo me hice es cómo puede ser que con todas las singularidades que tuvo la ESMA, de las cuales estuvimos hablando recién, también al mismo tiempo, y quizás contradictoriamente,
la ESMA terminó siendo como una especie de emblema de la represión, emblema del horror, emblema de los derechos humanos. Entonces, reconstruí como distintos momentos, distintas etapas de lo que fue, bueno, los larguísimos años ya a esta altura, que tuvo la posterioridad, que tuvo la memoria de la ESMA. Me interesa mencionar solo algunos hitos, porque como dije, es una historia larga. En el 84, en los primeros meses de la transición, antes de que se publicara el informe de la CONADEP, ya hubo una serie de testimonios que se publicaron en medios masivos, pero sobre todo un represor de la ESMA, que se llamó Vilariño, que dijo un montón de, bueno, un larguísimo testimonio que estuvo en varios de una revista de tirada masiva del momento, que se llamó La Semana, dando todas las especificaciones que nosotros ahora conocemos, pero que en su momento, bueno, causaron bastante estupor, hablando justamente de la tortura, la apropiación de niños, niñas, los vuelos de la muerte, etcétera, etcétera. Esa manera de hablar de Vilariño en ese momento era en un punto absolutamente revulsiva, porque era la visión del represor sin filtros. Y en ese marco se dio todo el episodio de los medios en ese momento, hablando de los desaparecidos, que se denominó Show del Horror. Muy poco después, cuando se publicó el informe Nunca Más, el centro clandestino que más páginas tiene, más descripciones tiene dentro del informe, incluso que tiene 2 apartados dedicados, es justamente la ESMA. Yo digo que esa etapa podríamos llamar como una etapa donde la ESMA tiene un rol emblemático de hipérbole. Es el que más, ¿sí? Nos da la sensación, no es que eso haya sido así, pero da la sensación de que es el que más detenidos y desaparecidos tuvo, el que más horroroso fue. Después, en el 85, cuando se empezaron a escuchar los testimonios, a ver los testimonios de sobrevivientes en el marco del juicio a los excomandantes, se pudo saber que no era tan así, que realmente hubo cuestiones atroces en todos los centros clandestinos y hubo lugares donde las atrocidades superaban lo imaginable, pero hubo un momento donde la ESMA parecía condensar lo más terrible y lo más horroroso. Muchos años después, en el año 95, en un momento donde las leyes de impunidad parecían haber cerrado totalmente la cuestión de la memoria, sucedieron las declaraciones, también en medios masivos, en un libro en particular, que fue el libro El Vuelo, pero también en medios masivos del represor Silingo, que fue el primero que habló en primera persona sobre los vuelos de la muerte, diciendo que él mismo había tirado detenidos desaparecidos al mar. Silingo era parte del grupo de tareas de la ESMA, y entonces la ESMA volvió a estar como en un primer plano de las observaciones, de la observación general, del debate público, e incluso por primera vez en el año 95, en marzo del 95, hubo una marcha a las puertas de la ESMA, que seguía siendo la escuela de mecánica de la Armada, donde los marinos enseñaban y aprendían. Entonces, en ese momento, con las movilizaciones del 95, la ESMA como lugar, como vuelve o empieza a estar en el debate público, y en el año 98 Menem hace un decreto, el gobierno de Menem hace un decreto en el que manda a demoler la ESMA para construir ahí un símbolo de la reconciliación nacional. Recordemos que esto había sido tras los indultos, todavía en plena vigencia de las leyes de impunidad, y hay una enorme movilización, una serie de actuaciones importantísimas de las organizaciones de derechos humanos para impedir esa demolición e incluso lograr una ley que protegiera el recinto, el predio de la ESMA, como un patrimonio ligado a la memoria nacional. Y yo digo que ese es el momento donde la ESMA tiene un lugar emblemático de metonimia, que con nombrar la ESMA pareciera poder nombrarse a todos los centros clandestinos de detención y a todo el horror. Incluso hay un programa televisivo que se emite, que se produce y se emite en esos años, donde se ponen por primera vez en la televisión abierta las imágenes del juicio de los excomandantes. Y cuando yo, eso fue en el año 98, cuando yo, este programa con las imágenes del juicio se basan en los testimonios de la ESMA, y cuando le hice una entrevista al productor de ese programa, que es el periodista Walter Gubar,
Walter dijo, bueno, en ese momento lo que pensamos es que con mostrar la ESMA podíamos mostrar todo lo que sucedió en el país. Yo digo que aparecía esa idea de que la ESMA podía ser una especie de metonimia, la parte por el todo. Mostrar eso servía para hablar de todo. Otro momento importantísimo fue el momento de la recuperación de la ESMA. En el 2004, en el 24 de marzo de 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner da un discurso al interior de la ESMA, abre las puertas de la ESMA, los sobrevivientes por primera vez pueden recorrer el predio, pueden entrar a ver el casino oficial que hasta entonces había permanecido en manos de la Armada, y se da todo un proceso largo, que no vale la pena describir en detalle acá, de la recuperación del predio y de la construcción ahí de un espacio para la memoria, con un montón de debates sobre qué tenía que tener ese espacio. Incluso se da en el 2006, con los 30 años del golpe, el 24 de marzo pasa a ser un feriado, es un momento muy importante de la construcción memorial, y yo lo que digo es que en ese momento el rol emblemático de la ESMA es que se erige en paradigma de los derechos humanos. Y mucho después, tarda muchos años en construirse y en abrirse el museo de sitio en la ex-ESMA, que se hace dentro del casino, de lo que fue el casino de oficiales, con en ese momento la presencia de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde aparece la idea de que entonces hay algo más de lo argentino que va a poder mostrarse, de lo nacional que va a poder mostrarse a través de ese museo, y yo digo que el rol emblemático pasa a ser el del símbolo nacional, e incluso mucho más recientemente la ESMA fue propuesta como lugar de patrimonio de la humanidad. Para la UNESCO todavía eso tiene que definirse, este mismo año se va a definir, y entonces este símbolo nacional va a tener un alcance, una proyección internacional. Bueno, les agradezco, estuvo clarísimo este recorrido por la historia de la ESMA. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y a la audiencia nos encontramos el sábado que viene en un nuevo episodio de Historiar. Hasta luego.